¿Te imaginas un mundo donde abrir un libro pudiera costarte la vida? ¿Donde a millones de niñas se les enseñara que su único propósito era el silencio y la obediencia? Un mundo donde tu cuna sellaba tu destino, condenándote a servir a otros si nacías en la casta equivocada. No, esto no es una novela distópica. Esta era la India del siglo XIX. Para entender la dimensión de lo que logró Savitribai, tenemos que viajar a la India de 1831, a la sociedad asfixiante en la que nació. El país estaba brutalmente dividido por el sistema de castas, una pirámide de opresión con miles de años de antigüedad. Arriba del todo, los brahmanes, los sacerdotes, dueños del conocimiento y el poder. Abajo, los sudras y, por debajo de ellos, los intocables o dalits, considerados impuros y a los que se les negaban derechos tan básicos como beber de un pozo público. Savitribai nació en la comunidad Mali, una casta sudra, así que su guión ya estaba escrito: trabajar y obedecer. Pero sobre ella caía una segunda condena: ser mujer. En esa época, la idea de educar a una mujer no solo era rara, se consideraba un pecado, una amenaza directa al orden de las cosas. La creencia popular era que una mujer con estudios se volvería una rebelde. El matrimonio infantil era la norma y las niñas eran casadas antes incluso de la pubertad, pasando de ser propiedad del padre a ser propiedad del esposo. La propia Savitribai fue casada a los 9 años con Jyotirao Phule, un chico de apenas 13. Y para las viudas, el destino era todavía más cruel. Cuando su esposo moría, eran rapadas, marginadas y consideradas muertas en vida, una carga para su familia. En este imperio de prejuicios, donde tu identidad era una jaula de hierro, nació Savitribai Phule. Una niña destinada al silencio, pero que llevaba dentro el rugido de una leona. Savitribai no fue a la escuela. Como todas las niñas de su entorno, era analfabeta. Pero dentro de ella ardía una curiosidad que no podían apagar. Cuentan que, de pequeña, un misionero cristiano le regaló un libro. Ella lo guardó como un tesoro, fascinada, soñando con el día en que pudiera entender qué decían esas páginas. Su padre, aterrado, se lo quitó y lo tiró lejos, recordándole que los libros no eran para ella. Pero la semilla ya estaba plantada. Sin embargo, la verdadera chispa la encendió la persona menos esperada, su esposo. Jyotirao Phule no era como los demás. Él también era un joven reformador social, inspirado por las ideas de igualdad que empezaban a circular. Al ver la sed de conocimiento de Savitribai, tomó una decisión que, en sí misma, era un acto de pura rebeldía: le enseñaría a leer y a escribir. A escondidas, en su propia casa, cada tarde convertían su hogar en la primera aula de un movimiento que estaba a punto de cambiar la India para siempre. Savitribai no solo aprendió, se preparó. Se formó como maestra en instituciones de misioneros, absorbiendo cada lección no como un objetivo, sino como el afilado de un arma. Juntos, Savitribai y Jyotirao, dos adolescentes unidos por un matrimonio forzado, se convirtieron en cómplices de una conspiración radical: usar la educación para derribar los muros de la injusticia. En 1848, con solo 17 años, Savitribai Phule hizo lo impensable. Junto a Jyotirao, abrió la primera escuela para niñas de la India en la ciudad de Pune. Aquello no fue solo abrir una escuela, fue una declaración de guerra contra siglos de opresión. Y ella se convirtió, oficialmente, en la primera maestra de la historia de la India. La respuesta de los conservadores fue inmediata y salvaje. Que una mujer, y encima de una casta baja, se atreviera a enseñar a otras niñas era un sacrilegio. Su camino diario a la escuela se convirtió en una tortura. Grupos de hombres de castas altas la esperaban para insultarla y humillarla. Le tiraban barro, piedras y, en el acto más ruin, estiércol de vaca. Querían quebrarla, hacer que se rindiera por pura vergüenza. Pero fue aquí donde Savitribai forjó su leyenda. En lugar de echarse atrás, tuvo una idea tan simple como poderosa: empezó a llevar un segundo sari en el bolso. Cada día llegaba a la escuela, cubierta de porquería, se cambiaba al sari limpio y empezaba a dar clase. Con ese pequeño gesto, les estaba diciendo: pueden ensuciar mi ropa, pero nunca van a ensuciar mi propósito. La presión fue a más. Su propia familia les dio la espalda. El padre de Jyotirao, presionado por la comunidad, los echó de casa, acusándolos de ir en contra de los dioses. Se quedaron en la calle, pero no estaban solos. Fue entonces cuando apareció Fatima Sheikh, una mujer musulmana que les ofreció su casa como refugio. Y no solo eso, Fátima se unió a la causa, se formó con Savitribai y se convirtió en la primera maestra musulmana de la India. Juntas, una hindú de casta baja y una musulmana, crearon un frente imparable contra el odio. Y no se detuvieron.
Una escuela se convirtió en 3, luego en 18. Sus métodos de enseñanza eran tan buenos que pronto tenían más niñas en sus aulas que las escuelas públicas para niños. El propio gobierno británico, impresionado, reconoció su labor y nombró a Savitribai la mejor maestra del estado en 1852. La mujer a la que intentaban callar con estiércol estaba siendo honrada por un imperio. Estaban ganando la batalla del alfabeto. Pero la revolución de Savitribai y Jyotirao no terminó en la escuela. Sabían que educar era solo el primer paso. Para ser libres de verdad, tenían que atacar de frente todas las injusticias. En 1864, abrieron en su propia casa un refugio para prevenir el infanticidio, un lugar seguro para viudas embarazadas. La mayoría eran víctimas de abusos que, de otro modo, se habrían visto obligadas a acabar con sus bebés o con sus propias vidas. Savitribai las acogía, las cuidaba y las ayudaba a dar a luz. Y en un acto que lo cambió todo, la pareja, que no podía tener hijos, adoptó a Yaswantrao, el bebé de una viuda brahman nacido en su refugio. Lo criaron como suyo, rompiendo todas las barreras de casta y sangre. Su lucha era imparable. Combatieron el matrimonio infantil y defendieron que las viudas pudieran volver a casarse, algo impensable. En un desafío directo a la jerarquía de castas, cavaron un pozo en su propio patio para que los intocables, a los que les prohibían usar los pozos comunes, tuvieran agua para beber. En 1873, crearon la Sociedad de Buscadores de la Verdad, una organización para liberar a las castas bajas y a las mujeres de la explotación. Promovían matrimonios sencillos, sin los costosos rituales de los sacerdotes, y defendían la igualdad de todas las personas. Savitribai, que dirigía la sección de mujeres, se convirtió además en una poeta increíble, usando sus versos para animar a otros a liberarse a través del conocimiento. Pero su mayor desafío a las normas llegó en 1890, cuando murió su querido Jyotirao. En una cultura donde una viuda no tenía ni voz ni voto, Savitribai apartó a los hombres de la familia e hizo algo que nadie había hecho jamás. Fue ella quien encendió la pira funeraria de su esposo, un rito sagrado reservado únicamente para el hijo varón. Fue su declaración final y más poderosa de igualdad, incluso ante la muerte. Su último acto fue de puro heroísmo. En 1897, la peste bubónica arrasó la región. Savitribai y su hijo adoptivo, que ya era médico, abrieron una clínica para los enfermos. Sin miedo a contagiarse, ella misma iba a los barrios más pobres a buscar pacientes. Un día, encontró a un niño de 10 años enfermo en las afueras de la ciudad. Se lo cargó a la espalda y lo llevó al hospital. En ese acto de compasión infinita, contrajo la enfermedad. Savitribai Phule, la primera maestra de la India, murió el 10 de marzo de 1897, sirviendo a los demás hasta su último aliento. Amigos, la historia de Savitribai merece ser contada a gritos. Si crees que héroes como ella no deben caer en el olvido, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a rescatar a más figuras inspiradoras del silencio. Dale un like a este video para que la revolución del lápiz de Savitribai llegue a todo el mundo. Porque su legado nos enseña que el cambio más grande, a menudo, empieza con una sola palabra: atrévete.